Mañana se juega la final de la Copa del Rey entre Athletic Club y Mallorca, y en Bilbao tienen la esperanza de poder sacar su gabarra, y yo te explico por qué para ellos es tan importante. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un vídeo muy especial. Ya sabéis que mañana es la final de la Copa del Rey, una Copa del Rey que enfrenta a Athletic Club de Bilbao y a Real Club Deportivo Mallorca, el Athletic de Ernesto Valverde y el Mallorca de Javier Aguirre, dos entrenadores con muchísimo carisma, dos entrenadores con muchísimo carácter y dos equipos que han hecho muy buen campeonato hasta esta final. Por lo tanto, vamos a ver una final muy interesante, muy llamativa, pero ahora nos vamos a centrar en el Athletic Club, nos vamos a centrar en la historia de este equipo y nos vamos a adentrar un poco en sus orígenes para intentar localizar los porqués de una tradición importantísima para ellos, como lo es la gabarra. ¿Y qué es esto de la gabarra? ¿Qué es esto de querer celebrar el título a bordo de una embarcación en la ría de Bilbao? ¿Qué es esto? Bueno, hoy vamos a adentrarnos un poquito en toda esta historia, en una de las tradiciones más importantes de uno de los equipos más históricos de nuestro fútbol, del fútbol español, el Athletic Club de Bilbao. Un equipo centenario, un equipo con muchísimo que ofrecer en cuanto a cultura, en cuanto a acercamiento a su afición. Y esto es un paso más realmente. La gabarra es otro de esos símbolos culturales que hay que comprender. Se ha convertido en un símbolo imprescindible para entender los logros de un Athletic que, sobre todo en la década de los 80, recuperó esa esencia ganadora, esa capacidad competitiva y sobre todo esa unión irremisible a esa ría de Bilbao, a esa afición, a esos orígenes del fútbol en el norte de España. Por lo tanto, creo que es muy importante adentrarse en la historia de la gabarra y para eso, obviamente, pues vamos a tener que adentrarnos también en la historia del Athletic Club porque es uno de los equipos más importantes, sobre todo en el ámbito de la competición copera, de esta Copa del Rey que, como sabemos, es el segundo equipo con más Copas del Rey de todo el país, solo por detrás del FC Barcelona, que tiene 31. Ahora mismo tiene 23 Copas del Rey el Athletic Club, va por la 24ª y será una oportunidad para intentar sacar a la ría esta embarcación que de alguna manera tiene ese peso cultural, ese peso esencial y esa conexión con la afición y con la ciudad de Bilbao. Pero ¿por qué es importante la gabarra? ¿Por qué es importante esta embarcación? Y bueno, lo cierto es que hay que rascar un poquito más en la historia del Athletic Club de Bilbao, en la propia historia de Bilbao y en la propia historia del fútbol en España. Y es que parece una tontería, pero realmente los porqués de esta unión entre el Athletic, Bilbao, su propia ría y la conexión con el fútbol van mucho más allá de ese torneo celebrado en 1983. Por lo tanto, vamos a irnos sobre todo a la conexión de la propia ciudad con el fútbol a través de la ría de Bilbao, que no es más que la conexión entre los ríos Nervión y Ibaizábal. Por lo tanto, vamos a intentar dejarnos llevar en un viaje en el tiempo y nos vamos a ir precisamente a finales del siglo XIX, porque es ahí donde los navegantes ingleses empezaron a jugar al fútbol, en esa ría, en lo que conocen ahora mismo como la Campa de los Ingleses, y recibe ese nombre precisamente por eso. Era un lugar donde los navegantes ingleses, los trabajadores de las acerías, empezaron a jugar al fútbol, empezaron a distraerse por medio de este deporte que traían precisamente de sus tierras. Esto es importante decirlo porque el acercamiento de la ciudad de Bilbao al fútbol primero fue de propia curiosidad. Veían a los demás jugar, veían a los ingleses jugar, veían a navegantes de otros países jugar a este deporte que, como sabemos, en España tiene su comienzo ya federado en el sur, en Huelva, en el Recreativo de Huelva, en el equipo de Cano. Es el más antiguo en federarse, pero sí que es cierto que el norte de España fue uno de los puntos clave para la introducción de este deporte en el país, en toda España. Por lo tanto, creo que es importante matizar esto y creo que es importante darle el protagonismo especial, ¿no?, a lo que es la campa de los ingleses y sobre todo su choque con lo que es una cultura vasca, con lo que es esa sociedad bilbaína que se empezó a enfrentar al fútbol como algo a lo que de primeras les generó
curiosidad, como a todos nos hubiera generado ver a un grupo de navegantes jugar algo que no habíamos conocido nunca. Era un deporte que jugaban con una pelota, con los pies, etcétera, pero realmente esa curiosidad dio paso más tarde a la afición, a lo que es acercarse al deporte, a empezar a practicarlo, y es ahí donde ya se junta un poco esa pasión entre la ciudad, el propio deporte y esa conexión también con la propia ría, de la que ha vivido la propia ciudad y de lo que ha vivido Vizcaya también. Hay que entender un poco esa importancia del mar, esa importancia de la ría para transportar tantísimos materiales a través de ella, ya no solo hacia el norte, hacia el mar, sino también para conectar diferentes empresas dentro de Bilbao, dentro de los pueblos aledaños. Es muy importante adentrarnos un poco en eso, ¿no? Porque si bien es cierto que en los inicios y sobre todo en Inglaterra el fútbol tiene un comienzo elitista dentro de grandes colegios, ya sabemos que luego se democratizó gracias a las empresas, gracias a las fábricas, a los trabajadores, y eso es algo que aquí en España, gracias a estos movimientos sociales que también acercaban el fútbol a su base, a su importancia también relacionada con los trabajadores y con la gente que era de clase trabajadora en esas orillas de la ría de Bilbao, tiene su importancia y tiene su peso también en esta historia. Por lo tanto, ya sabemos un poquito cómo entra el fútbol en Bilbao, qué importancia tiene con respecto a la ciudad y con respecto a la ría, y por supuesto el resto de la historia más o menos ya la conocemos. El Athletic Club es un equipo importantísimo dentro de la historia de España, un equipo centenario, un equipo que tiene un peso y un calado enormes, pero es que el siguiente paso se remonta precisamente a la temporada 82-83. Si bien es cierto que el primer abrazo entre fútbol y ría se da en la campa de los ingleses, el siguiente se va a dar en 1983, casi 100 años después. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, básicamente esa temporada, en la 82-83, el Athletic Club tiene un equipo muy, muy competitivo. Zubizarreta, Sarabia, Dani, jugadores impresionantes, Goicoechea, muchos ejemplos de jugadores altamente competitivos que estaban consiguiendo a las órdenes de Javi Clemente una temporada enorme. ¿Qué pasaba? Pues que el Real Madrid no cedía puntos. El Real Madrid seguía su paso como líder de esta competición, un Real Madrid de Di Stéfano que parecía que no podía perder esta liga. Pero la última jornada iba a guardar una sorpresa, y precisamente Tendillo iba no solo a salvar a su Valencia, sino que iba a derrotar al Real Madrid, y esos puntos perdidos iban a ser los que dieran precisamente la oportunidad al Athletic Club de ganar en Las Palmas y conseguir hacerse con la liga. El Athletic Club en la última jornada era campeón de liga. Había que conectar esto con los aficionados, había que hacerles partícipes de toda esta alegría inmensa de enfrentarse de nuevo a un torneo de liga. No ganaban la liga desde 1956, por lo tanto eran muchos los años que había pasado Bilbao sin celebrar una liga, y por ello era muy importante acercar el título a los ciudadanos, a la ciudad, a la propia ría, y de ahí surge la idea de utilizar una gabarra, la gabarra número 1, una gabarra que había sido fabricada precisamente para llevar materiales por la ría en 1960, pero que ahora iba a utilizarse para llevar a los jugadores y a los entrenadores a lo largo de la ría, desde Getxo hasta el Ayuntamiento de Bilbao, en una especie de rúa, pero marítima, en la que iban a intentar acercar a la ciudad esa copa y sobre todo también, por supuesto, esa alegría que iba a superar todas las previsiones. Casi 1 millón de personas se cree que acompañaron a ese colectivo, a esa gabarra número 1, a esa gabarra Athletic, ya apodada así desde entonces. Esa gabarra Athletic que recorrió esa ría no solo acompañada a pie por esa gente que se arremolinaba en las orillas de la ría, sino que también muchas traineras y embarcaciones pequeñas fueron acompañando vía marítima, navegando al lado de la gabarra, una gabarra que estaba siendo arrastrada precisamente por el remolcador Amaya.
un viaje histórico, un viaje súper importante, porque realmente yo creo que esto ya tiene un peso y una trascendencia importantísimo. Y os diré que os tengo que contar una curiosidad acerca de esto de navegar para celebrar títulos, pero lo voy a hacer más tarde, ¿vale? Dicho esto, dicho que superaron todas las previsiones los ciudadanos de Bilbao, que quisieron acompañar al Athletic en esta rúa, ya sea desde las orillas, ya sea navegando, realmente convirtió esto en un evento histórico. Convirtió esto en un evento del que se iba a hablar durante las décadas siguientes, y hasta aquí llegamos, precisamente casi 41 años más tarde. El Athletic Club de Bilbao tiene la oportunidad de poder celebrar precisamente esta Copa del Rey 2024 a bordo de esa gabarra, una gabarra que ya está preparada, una gabarra que para los jugadores realmente no es más que un elemento del que no quieren hablar. Iñaki Williams y Óscar de Marcos hablaban hace muy poquito, hablaban de esta situación de no querer gafar el partido, lo tienen muy presente y a la vez no quieren hablar demasiado de ello porque no quieren ser los que gafen un poco el resultado y lo que pueda pasar en esa final importantísima que todavía tienen que jugar contra el Mallorca. Y esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que el propio Williams decía algo así como era la innombrable. No quieren hablar de la gabarra, no quieren nombrar la gabarra, aunque la tienen muy presente y saben que sería un símbolo importantísimo que esa gabarra volviera a la ría y volviera para celebrar precisamente los éxitos de un Athletic Club que lleva muchos años sin celebrar, que lleva desde 2021 sin añadir un título más a sus vitrinas. Ganó esa Supercopa de España, también importante, pero por supuesto de un calado menor de lo que podría ser una Liga, una Copa del Rey o algún torneo europeo, ¿por qué no? Pero lo que yo creo es que esta gabarra, lo que puede ser la celebración del Athletic, si es que ganan al Real Club Deportivo Mallorca, puede ser histórico. Realmente se han enfocado en que esto sea posible y, por supuesto, creo que puede ser una gran oportunidad de rememorar ese evento histórico y resucitar un poco esas sensaciones culturales de unión precisamente con la ría, con el comienzo del fútbol en Bilbao y sobre todo con esa campa de los ingleses que por supuesto estará mirando a los ganadores si es que se lo han merecido en el campo precisamente en el partido de mañana. Antes os contaba que había una curiosidad importante en esto de celebrar títulos en la ría, y es que el Athletic Club en 1983 no fue el primero en celebrar un título en la ría de Bilbao. Lo curioso, lo llamativo, es que no fue un título demasiado prestigioso porque se celebraba un título de liga de la Serie B. Lo hacía precisamente el Acero Club de Olabeaga, un club que, bueno, celebraba el título de liga precisamente navegando por la ría de Bilbao en 1924, muchos años antes de que lo hiciera el Athletic Club de Javier Clemente, tras esa liga en la última jornada en la que el Real Madrid perdió la oportunidad de celebrar el título de liga y que el Athletic Club se hizo campeón, que lo haría, por cierto, un año más tarde de nuevo, pero que en ese 1982-1983, esa temporada histórica, iba a reavivar la llama de una historia y de una cultura que siempre ha estado ligada a Bilbao, a la ría y al fútbol. Así que espero que os haya gustado esta historia, espero que os haya gustado este vídeo. Creo que puede ser interesante y llamativo para quien no se haya asomado nunca a la historia de la gabarra, a la historia del Athletic Club y por supuesto también a la historia de los primeros pasos del fútbol, de esos primeros pasos de los ingleses en la ría de Bilbao y en el norte de España. Algo que yo creo que tiene muchísimo interés cuando hablamos de tradiciones tan importantes y tan presentes como esta de la gabarra. Así que nada más, quiero que me dejéis en comentarios todo lo que opináis sobre esta historia, si la conocíais, si no la conocíais, si queréis añadir datos, si creéis que me he equivocado en algo. Por supuesto, yo estoy aquí también para aprender de vosotros si tenéis algo que ofrecerme, porque yo siempre quiero compartir con vosotros lo bueno, lo malo, lo regular. Quiero que seáis partícipes completamente de este canal y lo podéis hacer a través de comentarios. Suscribíos, pues es gratis y a mí me ayudáis a que esta comunidad sea cada vez más grande, y dadle like al vídeo si os ha gustado, pasádselo a vuestro amigo o vuestra amiga que es del Athletic Club de Bilbao para ver si conocen esta historia, para ver si conocían todos los detalles. Quiero que lo paséis a todos los que
creéis que puedan disfrutar de esa posible victoria del Athletic Club en la final de la Copa del Rey, y por supuesto tendréis la previa de esa Copa del Rey también mañana a primerita hora para que podáis analizar un poquito cómo llegan ambos equipos a esta final de la Copa del Rey. Nada más, como siempre agradeceros que estéis como siempre al otro lado.